Un saludo para todos aquellos que estén observando este video en relación con las enseñanzas del gran director divino sobre la humanidad mecanizada. Yo invito de todas maneras a quienes llegan acá por primera vez a que puedan consultar sus videos eh, mm, en la página del canal que en la descripción estoy colocando para que puedan ver desde el primer video, desde el video de la parte A. Y en esa medida pueden entender la secuencia de todo lo que se está diciendo aquí. Muy bien, vamos a tratar en el día de hoy lo que aparece en el número 10 del volumen 8, una publicación del 7 de marzo de 1965 sobre el concepto de mecanización, que corresponde a la serie de manifestaciones del gran director divino, un ser espiritual de tipo cósmico que codirige con otros maestros el desarrollo espiritual de la humanidad planetaria. Corresponde a la parte H, que se refiere a la armonía. La dedicación que hace el maestro señala que va dirigido a los hombres y mujeres de progreso. Delineó la interacción de las fuerzas sutiles del pensamiento religioso y político, cuyas vibraciones inherentes producen finalmente el sentido mecánico discordante, que puede y dará paso a la armonía mediante la invocación de la llama violeta transmutadora. Esa característica del Espíritu Santo, del hálito de la vida, que tiene la capacidad de transformar la naturaleza de las cosas, de transformar desde los átomos físicos, desde las subpartículas atómicas físicas, hasta los niveles más sutiles del espíritu. Dice el maestro: preciosos. No se puede negar que, al igual que hay muchas áreas de armonía en los asuntos humanos, también existe en el reino del pensamiento humano y el sentimiento de una gran variedad de opiniones diversas sobre una multitud de cosas, algunas de las cuales son diametralmente opuestas a otros segmentos del pensamiento humano. De manera muy natural, la velocidad vibratoria del pensamiento empático es similar, mientras que lo contrario se establece en una vibración opuesta. Muchos recordarán que hace varios años se produjo un desastre aéreo importante porque uno de los motores de un avión creó lo que podemos llamar una vibración descentrada que se transmitió al motor del otro lado del avión. Recordemos que el maestro está hablando en el año 1965. Esto actuó como un amplificador de la vibración epicéntrica y luego, a su vez, la transmitió a la fuente de origen, donde nuevamente se acumuló y transmitió al otro lado hasta que el avión literalmente se separó de la acción de la vibración. Los frecuentes estallidos en los enfrentamientos entre varios grupos de personas toman su peaje en los asuntos humanos, produciendo semillas de desconfianza, infelicidad y dudas, que a su vez adoptan muchas formas. En ninguna parte esto es más evidente que en el campo religioso, donde a través de los siglos la humanidad ha perpetrado todas las formas de injusticia en el nombre de Dios. Aquellos que deberían haber estado hombro a hombro con el otro en el apoyo de ideales queridos, ya sea en el ámbito de la personalidad humana o en la doctrina, se mantuvieron en el punto de la espada, de una espada dirigida contra sus hermanos. Consciente de la gran debilidad del ego humano y
su deseo de lograr el reconocimiento del logro, es evidente que la competencia que busca dañar o perturbar a otra parte de la vida de una manera injusta es una acción que hace una deuda con la ley, es decir, hace karma, que regresa una cantidad de infelicidad amplificada a quien la envía. Aquello que uno genera hacia otro o hacia la vida se regresa de manera amplificada. Entonces, en ese sentido, deberemos tener la sabiduría de ver cómo utilizamos esa energía vital día a día, que es el hálito del espíritu, de manera constructiva, de tal forma que eso que enviamos hacia afuera regresa multiplicado hacia nosotros. Dice el maestro que planteo estos conceptos aquí para lograr un mayor reconocimiento de la interacción de las fuerzas sutiles en la atmósfera que discutí en mi última emisión en esta serie. Está refiriéndose a que en las áreas atmosféricas sobre las grandes ciudades del mundo hay una serie de energías que funcionan como nubes, que son el resultado de la condensación de los pensamientos humanos, que son repetidos día tras día y que van configurando una especie de campo magnético que tiene una naturaleza que a su vez atrae energías del mismo orden y que influyen en las formas de pensar y de sentir de los seres humanos. Para el pensamiento religioso y el pensamiento político que funciona en estas, las redes y los campos de fuerzas antes mencionados, unidos por las numerosas frustraciones y sentimientos de inadecuación que afectan a la humanidad, dan lugar a una acción de discordia humana que es casi sofocante para la causa del progreso en el planeta. Pueden reflexionar sobre lo que ocurre cuando varios de estos campos de fuerza comienzan a establecer un mero choque mecánico, en el sentido de que la tasa de vibración electrónica los hace chocar unos con otros. El resultado final suele ser una confusión masiva, ya que muchas personas sensibles captan la liberación electrónica que, como la radiación atómica sutilmente invisible, tiene su efecto sobre los que están cerca de ella. Ahora bien, los secretos originales involucrados, transmitidos, en lo que podemos llamar aquí ahora como el rito divino de los reyes, derivado de la unción original de los grandes profetas, reyes, sacerdotes de las civilizaciones antiguas, fue tal que les habían impartido muchos métodos maravillosos para su propia protección en esa era de la historia, cuando la humanidad en masa estaba mucho menos iluminada y cuando las leyes que gobernaban en ese tiempo a la humanidad y que protegían su libertad no estaban en boga. La nobleza y la llamada nobleza terrateniente lograron a través de la fuerza contener a las masas de la humanidad. Sin embargo, como la historia lo registra tan claramente, esto no evitó los enfrentamientos entre los mismos gobernantes y los muchos reinos bajo su jurisdicción. Como la intriga de la corte era intensa y los gobernantes a menudo eran asesinados, era esencial que establecieran y mantuvieran su protección. Por lo tanto, los reyes magos que sirvieron para protegerlos también les ayudaron en el desarrollo de la capa violeta y el manto de la invisibilidad. Ahora, esto es mucho más que un mito, porque en los reinos muy antiguos, la capa de llama violeta transmutadora se usaba como una acción repelente, que era el rito divinamente establecido por los reyes, ayudándoles a transmutar o cambiar las condiciones no deseadas en su propio mundo, así como a repeler los pensamientos viciosos y sentimientos de los demás. El valor de usar el poder de la llama violeta transmutadora como una efusión diaria nunca se puede sobreestimar. Y vamos a explicar esto
de a poco. Cuando se habla de esa capa de llama violeta transmutadora, estamos hablando de un cubrimiento como una capa que recubre la naturaleza de el alma y el ser en las vibraciones del hálito, es decir, del espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo, de esa fuerza vivificadora que viene desde el plano del espíritu, que viene desde el núcleo del corazón de Dios y que tiene varios atributos, dentro de los cuales hay uno que es esa capacidad de transmutar la naturaleza de las cosas, que es que tiene esa capacidad misericordiosa de incluso transformar en términos de perdón una energía en otra. A eso se refiere con la llama violeta transmutadora. Es la acción del Espíritu Santo en su efecto transmutador, como misericordia y como perdón. Cuando el amado maestro Saint Germain de la casa de Rakoczy, del cual hablamos en los primeros videos también, lanzó este conocimiento al público en general hace muchos años. Al principio, por supuesto, fue bien recibido porque era nuevo para muchas personas y realmente encontraron en el espíritu del lanzamiento una actitud gustosa. Como muchas otras cosas que se vuelven mecánicas, por lo tanto aburridas, muchos individuos comenzaron en su propia mente a degradar la eficacia del trabajo en sí y la duda se apoderó de ellos a medida que se expandía la duda en el lugar del uso adecuado de la llama, de esa llama, de la llama violeta, de ese aspecto del Espíritu Santo. Los beneficios externalizados, reales, entonces, se evaporaron con la creciente falta de fe del individuo. Puedo dar testimonio de la acción del Espíritu Santo en su aspecto de transmutador y del perdón. Yo lo he utilizado y lo sigo utilizando en términos de invocación, una invocación que es con la palabra hablada para visualizar cómo esa fuerza de la luz de Dios, del Espíritu Santo, en su aspecto violeta, porque es un color violeta, es el Espíritu Santo como llamas de color violeta, actúan y transforman las cosas y transforman las circunstancias. Por supuesto, hay otras formas de expresión del Espíritu Santo que son otros de los atributos o carismas, como los llaman algunos, que son los distintos tipos de llama, porque el Espíritu Santo es la fuerza de Dios en la vida que se expresa como un fuego, como una llama. Dice el maestro que la serie actual que estoy escribiendo entonces está diseñada para entrar en muchos aspectos de la mera mecánica de la creación y así me recuerda ahora la bendita declaración del Maestro Jesús que cuando se le preguntó sobre el uso del sábado como un día para honrar a Dios, le dijo a la gente que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, tomando en el sentido más amplio esto, debería ser cada vez más claro que la comprensión de la mecánica del universo, la forma como se mueve la creación, puede ser interesante y puede ser beneficiosa. Y en la medida en que podamos entenderla, vamos a poder utilizar esos beneficios de manera limpia, sana y pura. Pero una comprensión de la mecánica del universo también debería revelar que la humanidad a menudo se enreda mentalmente y se identifica únicamente con la parte mecánica, desarrollando así lo que podríamos llamar un sentido mecánico, sobre todo mientras se pierden de vista los grandes valores espirituales del ser. Esa parte mecánica es como en la parte de la operación, el hacer irreflexivo. Por lo tanto, la humanidad no puede comprender qué es el universo, que este tampoco, que fue creado para el hombre como una manifestación de Dios, no lo puede comprender, no
como el ser humano creado para la estructura mecánica del universo. Es decir, que la humanidad no puede comprender que el universo fue creado para el hombre como una manifestación de Dios y no fue creado como el ser humano creado para la estructura mecánica del universo. Eso debe ser bien claro. Los poderes creativos en el hombre se expandirán así en la edad de oro, en una edad que está por venir, mediante el desprendimiento del sentido mecánico y el reconocimiento de que todo poder en el cielo y en la tierra se entrega a la mano del hombre, que es manifestación de Dios, para que el mismo hombre sea perfeccionado de ese modo. Y el poder mediante la acción correcta puede perfeccionar todas las cosas. El perfeccionamiento decide en el hombre y en ese perfeccionamiento, al actuar el hombre en el mundo, como la acción de Dios en el mundo, en el hombre, perfecciona el resto de las cosas. Ahora bien, el hombre a menudo es conducido hacia adentro para buscar la retirada de la agitación exterior, pero el gran intercambio de fuerzas microcósmicas, macrocósmica, no pretende ser una mera liberación explosiva de la energía o incluso una implosión. Se puede lograr un equilibrio magistral de flujo y flujo, es decir, el flujo de entrada y flujo de salida, mediante el cual la gracia divina se expande de manera ilimitada en la vida externa e interior de un individuo. Esta vida es Dios y este Dios bien expandiéndose desde el individuo hacia el mundo de la forma, el que nos rodea, tomando dominio sobre todas las cosas con las que se relaciona y las cosas que se hacen, también se convierte en el hombre en el gran sentido espiritual de Dios, el gran sentimiento de unidad y sintonización en el cual, en lo profundo de la conciencia y el ser, el individuo, el ser del individuo, la conciencia divina provoca la identificación con la perfección. Ahora, dejemos el camino cada vez más claro, en el sentido de que las doctrinas mismas, si bien tienen algún propósito que vale la pena, en la codificación de la humanidad, de los rangos del pensamiento humano, son de mucho menos valor para los no iluminados, que dan por hecho los pensamientos aceptados de otros hombres, pero desprecian gran conocimiento espiritual que se deriva de la voz de la conciencia de su propia alma, mientras Dios busca impartirles sus secretos en esa comunicación interna propia en la quietud del corazón. El maestro dice que medita en esta versión profundamente, porque también es el comienzo de una mayor sabiduría. Yo soy dedicado a tu progreso en la luz, dice el maestro, y se despide el gran director divino. Agradecemos su atención y esperamos una actitud de discernimiento profundo de estas palabras, que si se toman en la secuencia que se van entregando, siguiendo el orden de las letras del abecedario, eso va generando un impacto interior. Ese es el propósito, es mi muy sincero y modesto deseo y por lo pronto me despido deseando paz y bienestar a todas y todos. Muchas gracias.